Se me pasó. Eh, Bien los conceptos para iniciar la grabación. Buenos días. Estamos hablando sobre el negocio jurídico. Inicialmente estamos preguntando acerca de si tienen nociones previas sobre el concepto de negocio jurídico. Estamos escuchando a los compañeros. Muy bien, Rocío, te escuché. Bueno, seguidamente a eso veo que varios tienen conceptos diversos sobre el negocio jurídico. Pero antes de entender lo que es el negocio jurídico, vamos a entender primero lo que es un hecho, lo que es un hecho jurídico, lo que es un acto y lo que es un acto jurídico. ¿Entienden la diferenciación entre estos cuatro conceptos? ¿Lo habían escuchado ya en sus clases anteriores de alguna otra materia? Señora, lo estamos viendo. Ok, bueno, me gustaría escucharlos. Y si ya lo vieron, perfecto, porque va a ser súper claro. Alguien que me diga la diferenciación entre los cuatro conceptos. Licenciada, pues, disculpe, buenos días. Pero yo tengo un concepto de hecho jurídico. Es cualquier evento, fenómeno o acción de origen natural o humano que los legisladores apropiados consideran como un generador de efectos o Ok, consecuencias jurídicas tales como la creación, modificación o extensión del derecho y obligación. ok, hecho jurídico. ¿Qué otro concepto les dije? ¿Qué otro concepto podrían definirme? Ya tenemos hecho jurídico. Ahora, Un hecho, hecho, acto y acto jurídico. un hecho jurídico es todo aquello que puede ocurrir o tener consecuencias legales. ¿Ok? Y hecho. eh, de acuerdo a lo tipificado en alguna ley, norma y costumbre o ordenanza. Los hechos jurídicos, por lo tanto, son de naturaleza. Clasifican Espera, en Henry. Espera, Henry. Espera. Me estás explicando lo que es un hecho jurídico, ¿sí? Y está bien, el concepto está bien, lo entiendo. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre hecho jurídico y hecho y hecho? O sea, están los hechos y están los hechos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Ya sé que es un hecho jurídico. ¿Qué lo diferencia de un hecho neto, puro y solo? Licenciada, Se dice evento es natural o social, sin que intervengan directamente la voluntad de una de las dos partes. Se considera un hecho jurídico, por el contrario, es un actor jurídico, interviene la voluntad expresa de las partes. Por ejemplo, un niño al nacer adquiere determinados derechos que se le otorgan por la ley y el ordenamiento jurídico, sin que Ok. él deba expresarmente solicitarlos, sin solicitarlos. ¿Quién más tiene, listo, Henry, muchas gracias. ¿Quién más tiene una diferencia? Primero empecemos con hecho. Entre qué licenciada, es un hecho y qué es un hecho jurídico. Dime, Giovanni. es que un hecho no necesariamente tiene una consecuencia jurídica. Los hechos jurídicos sí tienen consecuencias jurídicas. Un hecho Correcto. puede ser el noviazgo. El Estado no le interesa el tema del noviazgo, ¿sí? Entonces, el hecho es algo que no tiene consecuencias. Algunos no tienen consecuencias jurídicas, pero los hechos jurídicos sí tienen consecuencias jurídicas. Ok, perfecto, está perfecta la definición. Dime, Ángela. Licenciada, pues para participar, ¿no? Sí, sí, tranquila, Aprovecho dale, dale. De tal que hecho, me lo dice. que pueden hacer, o sea, como ya dieron el concepto, también lo que pueden hacer es dar ejemplos. Ujú. Pues o sea, un ejemplo, pues la definición de hecho, pues es cualquier acontecimiento que ocurre en la realidad, ¿no? Puede ser natural o social, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, bueno, un terremoto, una inundación, en fin. Y pues el hecho jurídico, lo que decía el compañero, pues es todo lo que produce efectos jurídicos, entonces por lo menos en el nacimiento. Entonces genera la capacidad jurídica de surgir, de tener derechos y obligaciones. Y con la muerte, pues se le es la extinción de la capacidad jurídica de la persona y pues produce la transmisión de sus bienes a sus herederos. Pues yo creería que eso es como un ejemplo. Correcto, sí. Julieta. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente, buenos días. Para mí, si hablamos del negocio jurídico, pues ahí sería más o menos el acuerdo de las voluntades entre las partes. El acuerdo para crear, para modificar, bueno, algo con derechos y obligaciones. Y el hecho jurídico serían como los eventos que generan estos efectos legales
si la intervención directa o voluntad humana. Y el acto jurídico pues sería una manifestación de voluntad para producir estos efectos legales. Eso sería lo que yo entiendo y las diferencias. Sí, perfecto, Julieta. Tratemos de enfocarnos primero en hecho y hecho jurídico, ya luego vamos desenvolviendo ambos. Dime, Carlos. Ese para mí un hecho es estar en clase en este momento. Eso es un hecho. Y un Eh, hecho jurídico, no, o sea, es algo que uno hace normalmente y que no tiene, digamos, trascendencia ante un juez. Y un hecho jurídico es, por ejemplo, yo trabajo en tránsito. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es un accidente de tránsito donde hay una persona lesionada y si no llegan a un acuerdo, tienen que llevarlo ante la fiscalía aquí en Colombia para que defina ese tema. Esos serían los ejemplos. Ok, bueno, Carlos, no, estar en clase no es un hecho, estar en clase es un acto, es la manifestación de la voluntad, pero bueno, ya lo vamos a esclarecer mejor. Entonces, ya habiéndolos escuchado, les voy a explicar un poco, que es básicamente alguien me dio el concepto perfecto y se los voy a replicar con mis propios ejemplos. Chicos, un hecho, evidentemente, como lo decían, es cualquier fenómeno de la naturaleza. ¿Por qué digo fenómeno de la naturaleza? Porque no va implícita la voluntad. No va implícita la voluntad de las personas. Y si van implícitas las voluntades de las personas, automáticamente es un acto. ¿Ok? Es que la diferencia entre hecho y acto es que una surge inherente al ser humano, sin que el ser humano ponga su voluntad. Entonces, un hecho que viene de un fenómeno natural, un ejemplo claro es cualquier fenómeno natural, una tormenta, no sé, un rayo que tumbó un árbol, qué sé yo, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que viene de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hecho y el hecho jurídico? Como bien lo decían, un hecho jurídico es ese mismo acontecimiento natural o de fenómeno natural, pero que crea una situación jurídica. Cuando yo hablo de que genera efectos jurídicos, ¿a qué me refiero? A que crea, extingue o modifica una situación jurídica, ¿ok? Crea, extingue o modifica una situación jurídica. Les voy a poner el ejemplo. Resulta que Fanny va en su carro, en su moto, lo que ella quiera, no lo que tenga, va en su carro, va en su moto, va manejando. Resulta que hay una tormenta ese día, enorme, o sea, hay una tormenta enorme ese día, y resulta que hay un puente que debía repararse y ese puente nunca se reparó por parte del Estado, ¿sí? Nunca se reparó ese puente, es un puente que está viejo, pero resulta que igual sigue siendo activado como una ruta, ¿sí? En ningún momento han puesto vallas de que no se puede pasar o de que esa ruta ya no está activada, no. Simplemente, digamos que inclusive es una avenida principal, ¿no? Hay un puente que no está reparado y tiene baches, tiene huecos enormes, enormes por todos lados. Juan iba en su moto. Resulta que ese día, ay chicos, lo siento, esperen, me llegó el agua, ya va. Listo, chicos, que acá pedimos agua por botellón y acabo de llegar. Listo, les decía que, digamos, Fanny va en su moto, va manejando, hay una tormenta enorme, hay una tormenta, está lloviendo, 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 lloviendo muchísimo. Y resulta que hay baches, que la carretera está en pésimas condiciones, que no está reparada, que hay huecos, etcétera. Ustedes van manejando. Resulta que de la tormenta que había se desprende o se deslinda un poco de tierra de la montaña que hay al lado, ¿no? Digamos. Se desprende esa tierra y Fanny, por esquivar ese desprendimiento de tierra, que no hubo ninguna voluntad ahí, un fenómeno natural, hay una tormenta, se desprende tierra, ahí nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. No hay ninguna interferencia humana ahí, en ese acto de que se desprenda tierra y de que esté cayendo una tormenta, ¿sí? ¿Qué sucede? Que Fanny, por esquivar toda esta tierra, toda esta tormenta,
Fanny acelera y se lleva un bache, porque como está lloviendo, los baches, cuando llueve, ustedes saben que el agua los tapa, ¿ok? Lamentablemente, Fanny se mató. Lo siento, Fanny, ¿no? Fanny se dio con ese bache, salió volando y Fanny se murió. Hay dos situaciones ahí. Hay un hecho y hay un hecho jurídico. ¿Por qué hay un hecho? Primero, por la tormenta y por el desprendimiento de tierra, ¿sí? Eso, evidentemente, no hay ninguna interferencia humana ahí. Y de hecho, tampoco hay ninguna consecuencia jurídica, porque pues realmente el que se desprende la tierra no es culpa de nadie, ¿sí? O sea, eso no es culpa de nadie. El que llueva, el Estado no manda llover, ¿sí? Entonces tenemos claro que el que llueva, el que haya una tormenta y el que la tierra se vino, eso no es realmente algo que nos importe jurídicamente, por así decirlo. Pero ojo, el hecho de que haya un bache en la vía y que Fanny se haya matado por ese bache, ¿qué creen ustedes que sucede ahí? Les hago el interrogante, ¿no? Yo ya sé la respuesta, pero les hago el interrogante. ¿Qué creen ustedes que sucede ahí? Sigue siendo un hecho, sigue siendo un hecho. No hay ningún acto ahí, no hay ningún acto humano, no hay absolutamente, nadie hizo nada para que ahí pasara algo, nadie. Simplemente sucedió porque es un hecho, porque las condiciones naturales hicieron que eso sucediera. A ver, nadie va y hace un bache tampoco. Los baches se hacen por deterioro, por las lluvias, porque no arreglan las vías, es más por omisión que por acción, ¿sí? Que la vía se empieza a deteriorar, y resulta que eso sucede, eso es un hecho, ahí no hay ninguna voluntad. Hasta ahí me entienden, antes de que me contesten la pregunta última que hice, hasta ahí entienden el concepto de qué es un hecho, ¿no? De qué es un hecho. Ya les voy a explicar por qué es un hecho jurídico, lo posterior. Eso hasta ahí es un hecho, ¿sí? El tema de la lluvia, el tema del desprendimiento de la tierra, hasta ahí es un hecho. Ahora, el tema del bache y de que Fanny se haya matado con ese bache, eso sí es un hecho jurídico. Ahora sí, les pregunto, ¿por qué? Carlos, empieza tú. Porque la familia de ella puede demandar al Estado. Aparte de que ella ya deja de existir como persona viva, exacto, o sea, ya fallece. Entonces, hay unos procesos a nivel de Colombia, la registraduría, en que ya su cédula ya deja de estar vigente para votar, para todo eso, digamos, y lo que ella tenga, pues ya empieza un proceso a nivel de su familia para la sucesión, que también la estamos viendo, pero también la familia puede demandar al Estado colombiano por no haber puesto al menos las señales de prevención sobre ese lugar que se estaba en deterioro y le causó la muerte a ella. Perfecto, Carlos. José, Giovanni. Licenciada, pues yo pienso que ese bache, pues de cierta manera, ahí sería lo difícil es que el juez, para probarle al juez que fue por ese bache y qué tal que haya sido por un infarto que le dio a Fanny el susto. Entonces, si fue por el bache, yo pienso que hay Giovanni, el caso es que ya hubo un dictamen pericial y él sí se murió porque se tropezó con el bache a ver, digamos, el hecho de tropezarse con el bache te puede generar un infarto, de hecho. El hecho de tropezarte con el bache puede decir que tuviste una muerte inmediata, ¿sí? pero ya sabemos. Pero el hecho es el mismo. Hay un dictamen pericial que dice, a ver, se estrelló y se dio contra el mundo y por eso se murió. Ah, bueno, listo. Pues entonces sí se genera un hecho jurídico porque debido a lo que decía el compañero anterior, pues no había de pronto una señalización que le indicara a Fanny de que si andaba muy rápido en su carro, se iba a estropear, pues en su mismo carro ha caído a un hueco, bueno, y por eso puede ser causante de un accidente. Entonces yo pensaría que hay un hecho, ya hay un hecho jurídico porque hay un compromiso del Estado, se supone, de mantener las vías en buen estado y señalizadas. Entonces pienso que hay un hecho jurídico ahí. Ok. Gustavo. Licenciada, mire, para mí sí hay un hecho jurídico porque se le puede atribuir a alguien alguna responsabilidad, en este caso al Estado. Y sí es atribuible porque es responsabilidad del Estado mantener las vías en perfecto estado de funcionamiento, o al menos estarlas vigilando. Y
Si no hubo alguna señalización prudente o anterior a eso, pues sí, sí cabe el hecho jurídico ahí en ese caso, porque sí hay un responsable, hay a quien atribuirle esa responsabilidad en su momento. Ok, Gustavo. Dayani y luego Julieta. Licenciada, buenos días. Es más, si hay un hecho y inclusive su merced la colocó ya como que murió, pero hay casos en que las personas quedan vivas y pues ha sufrido un grave accidente y pueden demandar porque quedan vivas, pero han demostrado que el accidente lo causó un mal mantenimiento de una vía o lo que decían los compañeros, no hay señalización, entonces pueden demandar al Estado por las lecciones que han tenido cuando han quedado vivos. Ok, Julieta. Licenciada, sí, efectivamente es todo lo que han dicho los compañeros. Es la responsabilidad que tiene el Estado sobre el mantenimiento de las vías. Y en el caso de aquí en Colombia, cuando se tienen los peajes, que se sobreentiende que es para mantener las vías en buen estado, pues claro, un bache, un hueco no se da de la noche a la mañana. Es un proceso largo. Entonces, ellos tienen que hacer mantenimiento de esas vías. Y sí es total responsabilidad, un hecho jurídico allí por la responsabilidad que tiene el Estado sobre las vías. Correcto, Julieta. Hay algo acá, ya que ustedes de hecho yo planteé el ejemplo y es muy curioso. ¿Ustedes alguna vez han viajado de norte de Santander? No sé si alguno conoce norte de Santander. ¿O ha tomado la Ruta del Sol? ¿Alguno conoce la Ruta del Sol, sí? Evidentemente Fanny conoce la Ruta del Sol. Claro, nosotros también. Ok, Sí, la licenciada. Ruta del Sol es una de las cosas más peligrosas que yo he manejado en mi vida. En diciembre del año pasado, perdón, en enero del año antepasado, del 2022, yo decidí viajar con mi familia. Les dije a mis papás, bueno, vámonos de hecho estuve en Palomino, me pareció hermosísimo, estuve por La Guajira, súper hermoso todo, me pareció muy bonito. Y yo andaba con la goma porque mi papá me decía, ay, yo quiero conocer allá, yo quiero conocer La Guajira, y yo, vamos. Nos fuimos desde Cúcuta hasta La Guajira en carro propio por la Ruta del Sol. Si no me intenté matar 5 veces en la Ruta del Sol, fue poquito. O sea, es increíble lo destruida que está la vía del Sol, o sea, la Ruta del Sol, perdón. Está increíblemente destruida. No son baches, son erupciones, o sea, son huecos profundos, que una moto cae ahí y se mata. O sea, se mata. Fijo, eso es directo. Yo no sé si no sé si han abrido casos, no sé, no he revisado, pero se mata. El que pase por ahí y no se dé cuenta, o sea, va despistado, va en otro tema y no se dé cuenta, se mata. Son erupciones y realmente la vía está increíblemente deteriorada. O sea, y de hecho por eso les puse el ejemplo porque recordé mucho eso. ¿Por qué se deteriora? Porque evidentemente la Ruta del Sol es la vía de los carros pesados, ¿no? Por ahí pasa absolutamente todas las volquetas, mulas, tractomulas, etcétera. Y por el descuido, evidentemente también. Bueno, chicos, todo es correcto lo que me dijeron. Hay una situación, ojo, el hecho jurídico no se determina solo por la responsabilidad. ¿Por qué? Porque digamos que, cambiemos el ejemplo, digamos que el señor iba en estado de embriaguez, digamos que el señor iba con un grado alto de licor, ¿sí? Y también pasa la misma situación, el bache, se estrella, se mata, bla, bla, bla. ¿Qué pasa ahí? Que el Estado puede defenderse, ¿sí? Y decir, porque obviamente cuando ustedes vean administrativo y vean todo este tema del accionamiento en contra del Estado, que es un tema súper interesante, el Estado se defiende, ¿sí? Porque ustedes tienen que probar el nexo causal, el daño, la atribución, o sea, son varios elementos que ustedes tienen que probar eh, para que pueda ocurrir esta responsabilidad por parte del Estado. Y de hecho hay tipos de responsabilidad, sí, hay responsabilidad especial, hay responsabilidad subjetiva, hay responsabilidad objetiva. No me voy a meter mucho de hecho ese tema me encanta, pero no me voy a meter mucho porque pues nos extenderíamos. Pero el Estado, en determinado momento, bajo ciertas circunstancias, si usted no logra probar el nexo causal, si usted no logra probar el daño causado, atribuible a la persona, y si usted no logra probar la imputación del daño
a la persona víctima del hecho, ¿qué sucede, chicos? Que el Estado puede salir inocente, ¿sí? Puede decir, bueno, yo no tengo responsabilidad, ¿sí? O puede haber una concurrencia de culpas, es decir, tuvo un poco de culpa la del Estado, pero también tuvo un poco de culpa la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Deja de ser un hecho? No deja de ser un hecho, ¿sí? Sigue siendo un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque acabó con la vida de la persona, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque el fin no es la responsabilidad que surge del acontecimiento, es decir, del hecho. Para que sea un hecho jurídico, yo les decía que tenían que crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Digamos, si el Estado es responsable, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Alguno que me responda? ¿Qué sucedería? Perdón, maestra, usted, una preguntita que usted acaba de decir, crear, modificar y extinguir, ¿qué? Una situación jurídica. Gracias. Si mismo caso, ¿no? Misma Fanny que va manejando, misma Fanny, ojo, no alicorada, no. Misma Fanny que va manejando, Fanny se estrella, bla, bla, bla. El Estado es responsable. ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué es un hecho jurídico? ¿Por qué qué? Les di tres causales. ¿Por qué qué? Porque se creó una situación. Correcto, una situación jurídica, ojo, situación ¿Mm? jurídica. ¿Por qué se crea una situación jurídica? Porque evidentemente se creó un derecho, ¿sí? Y ese derecho es el derecho a que me indemnicen, el derecho a daños, perjuicios, ojo, no solo ni siquiera solo el derecho, sino la responsabilidad que ahora se le atribuyó al Estado también, ¿no? Que se le declara responsable. Eso crea una situación jurídica que no existía, o sea, esa situación no existía. Ahora, Fanny se va licorada, se mata, se estrella, igual el Estado no es responsable. Igual, ¿qué pasa ahí? ¿Se crea o no se crea una situación jurídica y por qué? Sí, se crea una situación jurídica de todos modos, porque hay unas consecuencias como tal. ¿Qué Sí, consecuencia ya lo podría que, ser? claro, ya ahí lo que hay que establecer es, sí, pero hay responsabilidad en ambas partes, ¿no? Entonces ahí No. ya A ver, acá digamos que no hay se empezará. responsabilidad. Digamos que, bueno, en la primera que les ponía, el Estado era responsable. Yo les dije, el Estado es responsable. Acá el Estado no es responsable, pero de nada. O sea, no hay ni concurrencia, acá no hay nada. O sea, el Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad. Hubo un juicio, hubo todo un proceso legal y se determinó que el Estado no es responsable, ¿sí? ¿Se crea o no se crea una situación, perdón, se genera o no se genera un hecho jurídico y por qué? Dime, Luis. Licenciada, buenos días. Yo pienso que sí se genera un hecho jurídico porque de todas maneras, independientemente como haya ocurrido el siniestro vial, se debe abrir esa investigación para dar con las causas o los motivos que la generó, ¿no? Entonces, independientemente haya sido una responsabilidad por parte de la víctima o por parte del Estado como tal. Vale, ojo, no estamos hablando de responsabilidades, ¿no? O sea, acá no interesa tanto el tema de la responsabilidad, interesa más la situación jurídica. Yo les hablaba a ustedes y les voy a explicar un poco para que entiendan. Una situación jurídica es que yo hoy soy soltera. El día de hoy yo soy soltera. Mi registro civil, mi cédula, todos dicen Asliviana Pino Peñaranda es soltera. Esa es mi situación jurídica ahora. Pero si yo me caso mañana, mi situación jurídica cambia. Entonces, en esos tres aspectos que yo les decía, crea, modifica o extingue una situación jurídica, si yo me caso el día de mañana, mi situación jurídica se modifica, porque yo ya no soy soltera, ahora yo paso a ser casada, ¿ok? Entonces, por eso les digo, no se centren tanto en el tema de la responsabilidad, porque ya van a haber materias para que hablen mucho del tema de la responsabilidad. Acá lo que me interesa es que entiendan la diferencia entre hecho y hecho jurídico, que sé que que ya la entendieron, pero el todo no es entender el concepto, sino también las situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Que ustedes sepan diferenciar ejemplificadamente o casuísticamente por qué se diferencia o por qué una cosa es de determinada manera. Si yo les digo a ustedes que es una situación jurídica, digo, perdón, es un hecho jurídico y les pregunto, pero ¿por qué es un hecho jurídico? No me refiero a la responsabilidad, me refiero más a la situación jurídica. Entonces, mismo ejemplo, Fanny va conduciendo, el bache, se cae, se mata, no hay responsabilidad del Estado. ¿Se crea o no se crea un hecho jurídico y por qué? Les vuelvo a plantear la pregunta. Julieta. Licenciada,
Para mí sí se crea el hecho jurídico, porque hay pérdida de una vida. Es cierto que es por el acto que ella cometió de manejar en estado de embriaguez. Es un acto jurídico que está generando la consecuencia, que en este caso es Hecho, perder la hecho. vida. Julieta, hecho, no Ujú. acto, hecho. Un hecho jurídico donde ella perdió la vida. Correcto. Rodrigo, Sí, bueno, sí, se hace el hecho jurídico, pero al Estado no ser responsable, se extinguiría el hecho jurídico. Sí, no, señor. no, no. ¿No? Pero explícamelo, sería interesante escucharte. Explícame por qué me dices que si el Estado no es el responsable, se extingue el hecho jurídico. Escucha, te Porque, escucho, explícame. pues, o sea, lo que yo entiendo sería, si no es responsable, pues se cierra el caso. Entonces, el- No, el- no, y te respondo de la siguiente manera. pues se extingue, ¿no? O Espera, sea, Rodrigo, dale, ya entendí lo que me quieres decir y vuelvo al mismo punto, ¿no? El tema de que esto no es el tema de la responsabilidad, ¿no? Rodrigo, perdón por decirte Rodri, es que tengo un alumnito en tercero y le digo Rodri. no hay Rodrigo, problema, tranquila. em, yo te estaba diciendo, vuelvo y repito, que un hecho, cualquier evento de la naturaleza, y un hecho jurídico es el que crea, extingue o modifica una situación jurídica. El hecho de que el Estado sea responsable o no, no es una situación jurídica por el momento. O sea, de hecho, si Fanny no ha manejado o no ha agarrado la moto, no existe ninguna situación jurídica respecto a este caso, ¿no? Entonces, te lo pongo de esta manera. Fanny va manejando, se estrella, se mata, el Estado no es responsable, pero el hecho de que ella se ha matado sí creó una situación jurídica y no es la responsabilidad. O sea, porque de hecho hay personas, y pasa demasiado, que ni siquiera inician procesos de responsabilidad. O sea, hay personas que van manejando, tienen un accidente que evidentemente puede ser por culpa del Estado, y nadie acciona. Y eso pasa demasiado porque la gente no quiere pagar un abogado, porque les da miedo no ganar, porque son procesos largos, porque son procesos lidiosos contra el Estado. Y dicen, ah, ¿yo para qué pierdo el tiempo? ¿Yo por qué pierdo el tiempo? ¿Sí? Y eso que yo les estoy poniendo un ejemplo de un hecho y no de un acto, que en un acto es donde normalmente suelen accionar. Entonces, Rodrigo, si eso sucede y Fanny nunca quiso demandar al Estado, digamos, Fanny nunca demandó al Estado. Entonces, si Fanny nunca demandó al Estado, nunca hubo un hecho jurídico. Esa es mi contrapregunta para lo que tú me dices. Si Fanny decide no demandar al Estado, entonces no se crea un hecho jurídico. Te pregunto. Si no demanda, pues creería que no habría hecho jurídico, porque si no, Ok, si no hace la demanda, ¿no? ok, y te pregunto, entonces, ¿qué pasa con los bienes que él tenía? ¿Qué pasa con lo que él dejó cuando se murió? Porque se muere y resulta que el tipo tenía 3 casas y 2 carros ¿y qué va a pasar con eso? ¿Y Claro, qué ahí su pasa situación si él, jurídica cambia. Ujú. y qué pasa si él estaba casado? ¿Y qué pasa con la esposa entonces? ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Y qué pasa entonces con los registros? Claro, hay Te una pregunto. situación jurídica que cambia, claro, sí, ya. Ujú. Entonces, ¿hay o no hay hecho jurídico? Así ella no demanda al Estado. Sí, sí, lo hay. Correcto. Eso era lo que quería que me entendieran. Entonces, ya les doy la palabra. Importante entender que no es el tema de la responsabilidad, chicos. No, o sea, independientemente de que haya o no que ustedes quisieron irse de pronto por ese lado, que también es válido, pero realmente acá lo importante no es eso. Acá lo importante es que un hecho jurídico es el que crea, extingue o modifica una situación jurídica. Obvio, si ella demanda y gana y del Estado responsable, se crea una situación jurídica. Si ella, digamos, se mueren, pero no demanda al Estado, ella decidió no demandar al Estado, también hay un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque es que ahora la que era casada va a ser viuda, porque resulta que se abre una sucesión. Y si no había un testamento, es una sucesión intestada. Y si había un testamento, pues entonces una sucesión testada. Porque es que si habían hijos, estos hijos ya no tienen a su padre, son huérfanos, pero ahora van a tener un nuevo derecho y es los bienes del papá. Entonces también se modifica un poco su situación jurídica. Todo esto, ahora su registro civil, ya no tiene registro civil de nacimiento, o sea, sí lo tiene, pero este pasa a modificarse por un registro de defunción. Entonces, pregunto, ¿me hice entender? ¿Ahora me entienden un poco más la situación? Gustavo y Giovanni, que tienen la manita alzada. Eh, Dice, y si de pronto, cuando va pasando el vehículo, que aquí de hecho sucedió acá en el Huila, en un sector que se llama Pericongo,
Iba pasando un muchacho a las 6 de la mañana y una piedra cayó y lo aplastó, murió. Y no hay culpabilidad de nadie, ni de la víctima, ni del Estado, porque fue una piedra que cayó de lo alto. ¿Qué Ok, sucede? hecho jurídico. O sea, En el- hecho, porque pues es un acontecimiento natural. Pero, y yo te devuelvo la pregunta. Yo te voy a responder como si yo fuera tu alumna. Para mí es un hecho inicialmente, pero pasa a ser un hecho jurídico. Ahora yo te vuelvo la pregunta, ¿y por qué pasa a ser un hecho jurídico? Sabemos que es un hecho porque evidentemente nadie tiró la piedra, se desprendió, no es culpa del Estado, no es culpa de nadie, pero yo te digo, pero es que eso es un hecho jurídico. ¿Por qué? Pues porque la persona muere y esa persona tenía un esposo, una esposa, tenía hijos, hay que hacer una sucesión, entonces es un hecho jurídico. Y digamos, ni tenía esposa, ni tenía hijos, ni tenía bienes, porque también puede pasar que no tenía absolutamente nada. Digamos que era un niño que iba caminando, un niño no tiene ni esposa, ni bienes, ni nada, y era un niño que iba caminando y le cayó una piedra y se murió. Sigue siendo un hecho jurídico, Sigue porque, siendo un hecho. porque evidentemente su situación jurídica no es la misma, pasó de estar vivo a estar muerto, evidentemente, ¿no? O sea, ya no es una persona viva. Gustavo, dime. Licenciada, en ambos hechos, tanto en el ejemplo como usted pone y como el ejemplo que pone el compañero Giovanni, sí es un hecho jurídico, porque todo un hecho jurídico es el antecedente o es la causa, ¿sí? El hecho jurídico es la causa de la cual puede surgir una relación jurídica. Y todo hecho que cause una relación jurídica, pues es un hecho jurídico, así es de sencillo. Y, y en ambos casos, aunque el Estado o no hay la responsabilidad jurídica ya se le adjudica a la persona o al Estado si se haya responsable o no. Pero que es un hecho jurídico, sí, sí es un hecho jurídico porque hay una consecuencia, hay un resultado, sea negativo o sea positivo, hay un resultado. Para mí, en Correcto. ambos casos, Ujú, es un hecho jurídico. Dice, correcto. y si la Dime, persona no Giovanni. pasa nada, le cayó una piedra y cayó y no le sucedió nada, queda bien. Pues Tú sigue, mismo te sigue estás, habiendo un hecho. exacto, tú mismo te estás respondiendo. Si no se crea ninguna situación jurídica, pues es un hecho. Deja de Pero ser le, hecho jurídico. pero Dime. le dañó el carro. O sea, Ok, pues sigue siendo un hecho jurídico porque hay una podría consecuencia. ser, exacto. Podría ser un hecho jurídico en principio, si, digamos, no sé, te quita parte de tu patrimonio, tienes que, evidentemente, si entra una aseguradora, si tú pagas un seguro, entra una aseguradora a responderte, ¿no? Evidentemente, que tiene que empezar a velar por, es un siniestro que tú tienes que ir a accionar mediante una aseguradora, imposible pues que uno, digamos, si tiene un buen carro y etcétera, pues no lo tengas asegurado, ¿no? Entonces, ese tipo de temas aún así crean situaciones jurídicas en las cuales, pues digamos, ya no interviene el Estado, pero pueden intervenir otros entes particulares. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Alguien más tiene dudas? Licenciada, yo hago una pregunta a partir aquí. Sabemos que un hecho, pues es un acto, ¿no? No, Pero, no, no, un a hecho no ver, es una. un hecho jurídico, es lo que causa alguna relación, bueno, un hecho jurídico es lo que Las causa una relación situaciones. jurídica, pero Un hecho jurídico, disculpa que te interrumpa porque necesito que les quede claro el concepto y no me confundan a los demás. Un hecho jurídico no es una relación y tampoco es un acto, ¿no? Es un acontecimiento que puede producirse por un fenómeno natural. Eso es un hecho, acontecimiento, no relación, no acto, porque acto de hecho es lo contrario. Entonces, no es acto y no es relación, es un acontecimiento, es un acontecimiento, es un fenómeno natural, ¿sí? Que es inherente al accionar humano, inherente, ahí no va implícita la voluntad de las personas. Sigue, ahora ya que te aclara el concepto, sigue. Creo que Gustavo se salió, no sé si era el que estaba hablando. Bueno, ¿alguien más tiene de pronto dudas sobre el tema?
o todo claro. Si no entienden, con confianza, con confianza. Dime, César. Buenos días, maestra, ¿cómo está? No es que tengo problemas, ya me ha sacado más de 12 veces de la clase, y vuelve y me saca y no me ha dejado conectar en forma, ya que no he podido escuchar la clase plena. Será el Entonces, internet para que se... será tan raro porque yo soy la única autorizada para sacarlos, de hecho. Nadie me los puede sacar. De pronto es el internet. Sí, No, no no sé te por qué me ha preocupes, sacado no te más. preocupes. No te preocupes. No hay problema. Dime, Gustavo. A ver, licenciada, qué pena. Fue que cuando yo hice la pregunta no escuché la respuesta porque me pasó lo mismo que el compañero. Me sacó de la clase. Pero ya volví Ok, a ingresar. Entonces no te escuché estaba la respuesta. diciendo que Yo quiero saber, ¿todo hecho puede llegar a generar un hecho jurídico o no? no, Dependiendo de la óptica con que lo mire la no, persona o no. no. No, porque te respondo, en el mundo todo, en cada segundo, de hecho en este momento, hay hechos. Digamos, ahorita puede estar cayendo un rayo en la Patagonia, donde no hay personas, donde no hay nadie, cayó un rayo, eso es un hecho. Pero no había nadie ahí, no lo mató, no le pegó, no le hizo nada, no hay una situación jurídica. O sea, hechos hay en todo momento, a cada rato. O sea, todo el tiempo hay hechos, todo el tiempo. No voy a decir que el nacer, porque el nacer es un hecho, pero jurídico. Entonces, en todo momento hay hechos. Por ejemplo, el hecho de que haya aire, el hecho de que, por ejemplo, esta mañana acá llovió. Llover es un hecho, es un fenómeno natural. El hecho de que en este momento en el río Zulia, que es donde yo vivo, digamos, se desprendió un poco de tierra, eso es un hecho. Pero mientras no afecte a una persona determinada o a una situación jurídica determinada, creando, modificándola o extinguiéndola, no va a ser jurídico. O sea, el hecho de que ahorita pase una estrella fugaz, el hecho de que haya un eclipse, el hecho de que haya cualquier fenómeno natural, son hechos. Todo. Mientras que no afecte, es decir, cree, modifique o extinga una situación jurídica, es un hecho purito y solo. Reitero, el que llovió esta mañana. Esta mañana llovió acá en mi ciudad, llovió leve y no causó ningún problema porque fue una llovizna. Esa llovizna me mató, Bueno, me hizo algo, le hizo algo a alguien. No, o sea, es simplemente un hecho. Ahora, si ya hablamos de que el hecho, como ya lo hemos explicado un montón de veces, crea una, por ejemplo, nacer, el hecho de que yo nazca, el hecho de que yo nazca ahora, o sea, digamos que tenga un hijo y en este momento mi hijo nazca, eso es un hecho jurídico, porque creó consecuencias jurídicas. Pero si esta mañana en Cúcuta llovió, es un hecho solito, solo llovió. ¿Me entiendes? Bueno, sí, yo lo entiendo. Sino que, a ver, yo hago esto. El hecho de que para usted no le haya pasado nada con la llovizna, puede que a otras personas les haya causado o que otra persona mire y pueda generar un hecho jurídico. Es decir, porque entiendo que un hecho es todo lo que causa, todo lo que genera Sí, algo. Y sí, entonces, si para mí no es, si es simplemente un hecho, pero desde la óptica de otra persona lo mira y puede decir, puede haber un hecho jurídico porque hubo una consecuencia. Es decir, estamos haciendo una siembra, ¿sí? Sembramos maíz y esperanzados en que lloviera. E hizo mucho sol, mucho verano y la semilla no se me dio. Eso puede generar, pues que para unas personas no le genere hecho rico, de pronto para el que sembró el maíz sí lo puede generar. Entonces, por eso le digo, dependiendo de la óptica como se mire o como lo mire la persona, lo puede convertir en hecho jurídico o no. claro, o sea, claro, evidentemente es lo que el ejemplo que tú pones aplicaría, por ejemplo, y más que todo en los contratos privados. Digamos que Fanny tiene un cultivo de arroz, tiene una arrocera, no sé, X o Y motivo sucedió algo en esa arrocera, no sé, una tormenta, cualquier vaina, ¿sí? O bueno, no hablemos de arrocera porque realmente ellas viven del agua, ¿no? Hablemos más bien de una semilla que no se le puede caer agua, ¿no? O que hay que cuidarla muy bien de grandes cantidades de agua. Resulta que un terremoto, un maremoto, esto llovió y arrasó con todo el cultivo. Resulta que Fanny me tenía todo ese cultivo vendido a mí para yo irlo a vender. Y había un contrato,
pero ojo, esos son, bueno, ya lo vamos a ver, son contratos aleatorios, de resultados aleatorios, pero bueno, eso de hecho ese tema me gusta mucho, ya lo vamos a ver. Pero Fanny no quiso dañar su cultivo e incumplir el contrato. Ella no quiso que ese cultivo se dañara, ella no hizo nada en su actuar humano para que ese cultivo se dañara y así no responderme a mí. Simplemente pasó un hecho que entra a ser jurídico para ella. Para mí puede que no, porque yo estaba aquí en Cúcuta y bueno, para mí eso no pasó nada. Pero resulta que a Fanny sí, a Fanny le dañó el cultivo que ya me había vendido a mí. Bueno, no digamos a mí porque yo estoy en mi casa tranquila y no me ha pasado nada, digamos que se lo había vendido a Carlos. Entonces, Fanny ya no le puede responder a Carlos por ese cultivo, porque es que resulta que se dañó y no fue culpa de ella, fue un hecho jurídico, fue un hecho porque pues fue algo inherente al ser humano, pero es jurídico porque evidentemente le incumplió a Carlos, ¿sí? Y esa situación jurídica se modificó, porque ahora ella no tiene cómo responderle a Carlos ese cultivo que perdió y que se suponía ya lo tenía vendido. Entonces, eso, lo que tú dices es correcto, ¿sí? Para mí un hecho, para mí algo que suceda puede ser un hecho, para otra persona puede ser un hecho jurídico, porque va a depender de si le crea, le modifica o le extingue una situación jurídica, ¿correcto? Sí, le entiendo, licenciada, muchas gracias. Creo que el concepto está más que claro, pero si hay alguno que no lo ha entendido todavía, este es el momento porque ya voy a pasar a actos jurídicos, a actos y actos jurídicos. Todos bien, ¿sí? Licenciada, Yo yo. yo lo resumo así de la siguiente manera. Todo hecho puede ser hecho jurídico para mí, según lo que Sí, entiendo, sí, 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 dependiendo sí, de la óptica con que se mire. Entonces, sí, el hecho que causa, pues, causa alguna variación pues, del clima de un estado, es un hecho jurídico, dependiendo de la óptica con que lo mire la persona a la cual le afectó. Entonces, sí, todo hecho es. te silencio, Gustavo. Pero sí, te entiendo el punto. Sí, lo que dices es correcto. Dime, Rocío. Estaba entendiendo lo mismo que Gustavo. Todo hecho puede ser un hecho jurídico desde el punto que se mire si hay afectaciones para incluso una sola persona. Ya se puede convertir en un hecho jurídico. Ok, Correcto. gracias. Ujú. Listo, chicos, ahora pasemos a acto y acto jurídico. Acá nos cambia la película, porque resulta que acá ya entra algo muy importante y es el actuar humano, ¿ok? Los actos, a diferencia de los hechos, son también situaciones que surgen o se nacen ya no por acontecimientos naturales, sino por llevar implícita la voluntad o el actuar humano, ¿ok? Y acá es lo que el ser humano hace para crear, extinguir o modificar una situación jurídica. Si crea, modifica o extingue una situación jurídica, pues es un acto jurídico. Pero si no crea, modifica o extingue una situación jurídica, pues solo va a ser un acto. Teniendo en cuenta que ya entendemos esos conceptos y acá solo tienen que meterle que ya no es un acontecimiento, sino que ya tiene un actuar humano de por medio. ¿Quién me da un ejemplo de acto y quién me da un ejemplo de acto jurídico? No veo manitas levantadas. Dale, Rocío. Creo que la más sencilla desde mi punto de vista para explicar es una relación de pareja. Se inicia un noviazgo, es un acto, ya cuando se pasa a un matrimonio o incluso, según las leyes de Colombia, después de 2 años de convivencia, ya pasa a ser un acto jurídico. Correcto. Otro ejemplo, Julieta. Gracias, licenciada. De pronto el apto sería firmar algún documento, pero el jurídico sería celebrar ya un contrato como tal. Sí, podría ser, porque uno puede firmar cualquier cosa que no tenga implícita ninguna consecuencia legal. Y eso lo va a hacer, evidentemente, un acto, el que yo escriba en un papel, por ejemplo. El que yo escriba una frase en un papel, pues no va a tener ninguna consecuencia jurídica.
Pero si yo firmo un contrato, evidentemente tiene situaciones jurídicas. ¿Otra persona? Licenciada, no sé, un acto sería, yo voy conduciendo mi vehículo pero voy en estado de embriaguez y debido a ese estado en que me encuentro, pues lesiono a una persona y le causo esa condición física, esos daños en su integridad, entonces ya viene siendo ese acto jurídico. Sí, eso es un acto jurídico. Y un ejemplo de acto jurídico solo. Eh, Ah, De hecho, en ese mismo ejemplo me puedes dar cuál es el acto, un acto sí, simple, el sencillo. acto simplemente voy conduciendo mi vehículo en ese momento con mi familia. Correcto, correcto. Un acto es conducir. Acto jurídico que el haber conducido haya atropellado a alguien y ahora pues hay un acto jurídico porque tengo que responder. Lo mismo acto, por ejemplo, puede ser cruzar la calle. No es cualquier acto humano, o sea, para cruzar la calle, pues yo tengo que decidir hacerlo, ¿no? Y no pasa nada, si yo cruzo la calle no pasa absolutamente nada. Ahora, si cruzando la calle yo empujo a alguien a la calle, evidentemente alguien va a morir o alguien va a quedar lesionado y evidentemente es un delito, ¿no? Entonces, ya eso es un acto jurídico porque crea una condición, una situación jurídica em, para la otra persona y para mí, evidentemente. Dime, Gustavo. Gustavo, Licenciada, decimos que el acto él es la manifestación de realizar algo consciente por el ser humano. Eso es un acto. sí, Y el acto jurídico, pues volvemos a la misma situación, ¿no? Sería como lo que puede ejecutar, lo que lleva a consecuencias que ese acto que el ser humano realiza a voluntad debe haber unas consecuencias que pues, se derivan en algo jurídico. Eso para mí es la diferencia entre acto, es lo que a voluntad lo puede hacer el ser humano, y acto jurídico es que ese acto que realiza el ser humano a voluntad, pues causa unas consecuencias eh, perjudicando o beneficiando a otras personas. correcto. Ahora, Rodrigo, Bueno, como ejemplo, entonces, acto sería atender a un paciente y de acto jurídico de pronto un mal procedimiento. súper bien el ejemplo, súper bien. Evidentemente un acto para un médico es el atender a un paciente, pero ¿qué pasa si en la atención de ese paciente tiene un acto de negligencia? ¿Sí? Ya sea por omisión o por acción. Evidentemente ya va a haber un acto jurídico. Eso pasa mucho con los médicos, de hecho. Creo que todos entendimos hasta ahí, ¿no? Ya lo que es hecho, hecho jurídico, acto y acto jurídico. Para mí era súper importante que ustedes, de hecho, no sé si lo vieron o no, pero sé que todavía tenían confusiones en el tema. Entonces, para mí era muy importante que en serio ustedes se fueran con eso claro, porque en el tema contractual eso tiene que estar claro. En temas de responsabilidad, en temas de procesos judiciales que se puede hacer. Por eso ustedes tienen que tener claro y saber diferenciar ese tipo de temas, ¿no? Porque también va a ir muy ligado a las cláusulas que se establezcan en los contratos. Por ejemplo, eso que decían hace rato del cultivo y que luego yo extendí un poco el ejemplo, eso es súper importantísimo para los contratos que se hacen con el tema de los cultivos, porque siempre tienen que ir cláusulas respecto al tema de, a ver, ¿qué vamos a hacer si es que hay un fenómeno natural, si hay un hecho que pase a ser jurídico y afecte nuestro contrato? Entonces, por eso para mí era tan importante que ustedes entendieran como la diferenciación entre los cuatro conceptos. Ahora, teniendo eso claro, yo les pregunto, ¿el negocio jurídico qué sería entonces? es un acuerdo entre las partes, entre dos o más partes que generan unas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un contrato de compraventa, un Si, arrendamiento. si es un acuerdo, entonces, ¿qué vendría siendo un qué? Es un negocio Res- jurídico. Es un acto. Es Exactamente, es una. un Ahora, acto y un negocio jurídico a su vez, ¿no?
Exacto. No, es que deriva de lo mismo. O sea, el negocio jurídico nace de ese acto, ¿sí? De ese acto que tiene que ser lícito. Importantísimo. O sea, importantísimo. Y más en el tema de negocio jurídico. Chicos, todos los actos tienen que ser lícitos. Lícitos. Si no son lícitos, ese negocio jurídico ya no puede ser negocio jurídico. Porque si no, va a ser más un delito que otra cosa. ¿Ok? Entonces, importante. Dime, Ana María, antes de continuar. Maestra, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Maestro, yo entiendo que un acto jurídico puede ser, un negocio jurídico puede ser unilateral y el otro bilateral, entiendo yo. Sí. Y unilateral es cuando lo hace una persona, ¿verdad, maestra? Como Puede un ser testamento. unilateral, puede ser unilateral, puede ser bilateral y puede ser plurilateral. Eso va a depender. Pero realmente eso entra más en las clases de negocios jurídicos. Primero vamos a definirlo y luego ya procedemos a las clases. Eso que tú me acabas de decir son las clases de negocio jurídico. Las clases de negocio jurídico van a depender según el número de declaraciones de voluntad. ¿Sí? También va a depender a la existencia o no de una contraprestación en las partes, ¿sí? Por eso antes de necesito que definamos el concepto, ¿sí? Porque no es solo decir es un acuerdo, es un acuerdo. No, no, no. A ver, vamos a definirlo bien y por eso se los estoy desenglosando poquito a poquito. ¿Qué les dije primero? Por eso les hice ver primero acto, hecho y todo este tema. Entonces, el tema general de hoy es negocio jurídico, pero para poderlo entender bien, vamos a iniciar poquito a poquito. Entonces, ya establecimos los conceptos. Chicos, un momentito, que un alumno me está escribiendo. Ah, ok, es que se acabó la clase, pero ya, un momentito. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Cintia, Gabriela, Hugo, Rodri, Zaira, Mari, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Cómo les fue con el docente? ¿Bien? Listo. Bien, bueno, sí hay unos términos que no conocemos, pero igual repasando así, pues ya queda claro. Ok, establecimos los horarios con él, 9 de la mañana, ¿listo? ¿Les habló respecto a las reprogramaciones o no? Sí. ¿Qué? Listo. Todo bien, ¿sí? ¿Todo correcto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si llegan a tener algún problema con él, me lo dicen, ¿ok? Una disculpa por lo que pasó con Eric. Yo estaba fuera del país. Realmente la que estaba encargada más que todo era Carolina y Carla y hubo un poco de desorden en ese sentido. Así que una disculpa, ya yo estaba muy pendiente. De hecho, por eso exigí el cambio de docente el día de ayer. Espero que sea para bien de ustedes. Ya tengo los docentes de su próximo cuatrimestre. Me encargué de decirle a uno por uno que no se puede alterar el horario. Horario que se altere, profesor que se va yendo inmediatamente. Entonces, voy a velar por eso, no se preocupen. La siguiente clase va a ser en el horario normal, porque como no vamos a alterar más horarios, la idea es no alterar más horarios. Hoy fue algo excepcional porque realmente le avisé al docente a las 10 de la noche, que fue a la hora que el doctor Camilo me consiguió el contacto de él. Entonces fue excepcional, porque realmente sí fue como a última hora que le dije. Entonces, no van a volver a ver más alteraciones. Ustedes ya creo que les falta solo 3 sesiones para terminar este cuatrimestre, para terminar este módulo. Ya tengo el plantel docente, se los voy a pasar para que lo puedan checar. De hecho, yo les voy a volver a dar clase. Y cualquier situación que se presente, pues ya me lo hacen saber. Estoy ahorita en clase, entonces los voy a dejar. Si quieren pueden permanecer conectados, si quieren se desconectan, pero nos vemos otra vez a las 10 de la mañana. Perdón, 10:30, 10:30. ¿Listo? Bien. Ahí les voy a dejar igual la sesión abierta para que no, si no se quieren salir. Bonito día. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ay, listo. Tengo el grupo. Bueno, dime, Ana María.
Ana María, ¿estás ahí? Carlos, bueno, dime Carlos, dime. No, María, bueno, licenciada Ashley, ahí tiene que ver también con los muebles y los inmuebles, ¿no? Los muebles que se pueden trasladar, son como las edificaciones, los que no se pueden trasladar, todo este tipo, esperamos. Bueno. Eso es para el tema de las cosas y la clasificación de las cosas. Alto, no nos vamos a avanzar todavía. ¿Listo? Vamos a hablar solo de negocio jurídico y las clases de negocio jurídico. Siento que el tema no nos va a dar, ¿sí? El tiempo no nos va a dar para tanto tema. Yo lo que voy a hacer es darles otra clase adicional dentro del horario, pero no va a ser tan larga. Yo tenía pensado el viernes que viene darles una clase de por lo menos 40 minutos, 50 minutos, para meter lo que no vamos a poder terminar hoy, ¿sí? Entonces, que es el tema de cosas y clasificación de las cosas. Entonces, no se me preocupen que el tema se va a ver. Que voy a tener que darles una clase extra, ¿sí? Les doy la del viernes, después de la de Tatiana. Doy 40, 50 minutos para explicar el COSE, clasificación de las cosas, y el otro sábado, es decir, de hoy en 8, vemos obligaciones y contratos, ¿vale? Entonces, eso que me estás diciendo, Carlos, lo dejamos para el viernes y para el sábado, ¿sí? Que es el tema de los bienes. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que estamos definiendo ahorita el concepto de negocio jurídico, pero ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, esto es, lo del negocio jurídico, pues pienso que son tres cosas fundamentales, ¿no? Que sea lícito, que haya un Ok, objeto y claro. Esas serían las tres, digamos así, los tres insumos que debe tener un negocio para que sea un negocio jurídico, ¿no? Que genere unas consecuencias jurídicas, dado el incumplimiento en caso de un contrato, ¿no? correcto. Bueno, les explico yo y ya lo debatimos. Negocio jurídico evidentemente es un acto, ¿sí? Que tiene que ser lícito. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Es la manifestación de la voluntad. Esto acá es supremamente importante. El negocio jurídico se caracteriza principalmente por la manifestación de la voluntad. Ahora, como lo decía hace rato no sé qué compañera, va a depender de si es con una o varias personas, porque no solamente es unilateral y bilateral, también puede ser plurilateral. Ahora, esa manifestación de la voluntad va dirigida a la regulación de qué? De unos intereses, ¿sí? ¿Por qué les digo que va dirigida a la regulación de unos intereses? Porque es que acá entra negocio, porque se llama negocio jurídico, porque aquí entran negociaciones, ¿ok? Los negocios jurídicos es actos lícitos donde interviene la manifestación de la voluntad de una o más personas, donde entran a negociar sus intereses. Y evidentemente esa negociación va a generar una serie de consecuencias jurídicas, ¿sí? Un ejemplo de ello. Resulta que me decían hace rato una compra y venta, correcto, una compra y venta. Resulta que yo tengo este pote, ya este pote no lo utilizo. Este pote a mí me costó 50.000 pesos, pero ya ahora como es de segunda y digo, ya no quiero ese pote, se lo voy a vender a Carlos en 15.000 pesos. Es un ejemplo, eso no pasa en la vida real, ¿no? Uno no agarra y firma un contrato para eso, no solo les estoy poniendo un ejemplo. Entonces resulta que yo agarro y, a ver, Carlos, ¿lo tomo o lo deja 15.000 pesos? Carlos me dice, sí, pero resulta que Carlos no revisó si el pote estaba en buenas condiciones, si tenía la tapita buena, que resulta que acá se agolpeó, se le cayó esto. Carlos no revisó nada de eso, nada, nada. Él solamente llegó, me recibió el bien, me lo pagó y firmó la compra y venta, pero no revisó nada más. Cuando Carlos llega a la casa se da cuenta que el pitillo estaba negro, que estaba podrido, que esto estaba dañado, que la tapita no sirve, que realmente acá abajo se está deteriorando. Mejor dicho, le vendí una vaina dañada. Y él la compró porque lo vio barato. Dijo, uy, pero es que está barato. O sea, si no aprovecho ahora, no tengo para comprar uno caro. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque cuando yo les hablo de la negociación de los intereses, es claro, Carlos quiere comprar algo, yo quiero vender algo, pero ¿cómo vamos a negociar eso para que no afecte los intereses de Carlos y no afecte mis intereses?
Es decir, claro, yo me voy a ver beneficiada si lo vendo, porque pues voy a tener una prestación económica. Y Carlos se va a ver beneficiado porque va a tener un nuevo bien. Pero ojo, chicos, hay que negociar cómo, modo, lugar, tiempo y condiciones para que uno haga una buena negociación, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes hacer una compra y venta, pero ojo con las cláusulas de cómo haces esa compra-venta. Y eso para explicarle el tema de los intereses. Porque Carlos no va a salir perdiendo o no va a querer salir perdiendo y yo tampoco, ¿sí? Evidentemente los dos estamos velando por nuestros intereses. Y cuando les hablo de consecuencias jurídicas, puede ser que Carlos luego me demande a mí y diga, oiga, es que usted me vendió algo dañado. Y yo le voy a decir, sí, pero es que, ¿por qué no lo revisó? O sea, ¿por qué no lo revisó? ¿Por qué no lo miró? Carlos me va a decir, no, es que yo confío en usted. Yo confío en su buena fe, porque usted me lo envió a domicilio. Usted me lo envió a domicilio, él llegó, yo lo guardé, ahí estaba guardado y resulta que luego a los 5 días lo saqué y me di cuenta que ese estaba dañado. Les hago todas estas aclaraciones para adelantarme a sus preguntas, porque pasa mucho ahora en el mundo digital. Demasiado. De hecho, pasa demasiado. Que ahora estamos acostumbrándonos a comprar por internet. Y si se dan cuenta, en internet uno no, en la mayoría de los casos, no hay contratos. O hay contratos donde ustedes solamente se tienen que adherir, que son contratos de adherencia. Es decir, a ustedes les mandan un contrato con cláusula y ustedes simplemente tienen que decir acepto o no acepto. ¿Acepta términos y condiciones? Y uno no lee, ¿no? Uno solo le da acepto, acepto sí a todo. Y tampoco lee las condiciones de las empresas, por ejemplo, empresas como Amazon, Shein, Shopee, todas estas empresas que venden productos muy baratos, y que ahí, ojo, ahí no hay negociación, entre comillas, ¿sí? O sea, ahí hay un negocio jurídico porque hay una negociación, ¿sí? Pero ojo, ahí ya el contrato está preestablecido, usted simplemente lee y mira si lo acepta o no. Y muchas personas luego se quejan. Dicen, ay, no, pero es que me llegó una porque esta tela está inmunda. O sea, de hecho, a mi mamá le pasó de un negocio acá de peluquería. Fue y pidió unos pinceles y le llegó una vaina. Eso parecía eso parecía cosa de niños, ¿no? Entonces, cuando ella le llega eso, me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo, mami, ¿leíste los términos y condiciones? ¿Leíste si tienes garantía? ¿Leíste si cuánto tiempo aplica la garantía? ¿Leíste, sabes algo del estatuto del consumidor? ¿Sabes algo de cómo funciona? ¿Sabes cómo tienes que devolverlo? ¿Sabes qué cargos te van a cobrar por devolverlo? ¿Sabes que firmaste que te atenías a ciertas condiciones? Ah, no, no sé nada de eso. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde venía? ¿Eso qué es? De hecho, ni conocen el concepto, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es el estatuto del consumidor? ¿Qué es la garantía? No sé. ¿Qué es, por ejemplo, producto defectuoso? No lo sé. ¿Qué es, por ejemplo, cuándo lo tenía que devolver? ¿Qué son los términos y condiciones? ¿Dónde viene el contrato? Chicos, eso es un tema súper importantísimo que hay hoy en día. Ojo, yo les estoy poniendo el ejemplo de unas brochas, pero ¿qué tal que sea un computador? ¿Qué tal que sea una PC gamer de 8 o 10 millones de pesos? ¿Qué tal que sea un pedido, una compra que estipule más de 8, 9, 10, 20 millones de pesos por internet? Hay mucho dinero de por medio. ¿Y quién te entra a responder? Porque, ojo, no están en Colombia. Muchas empresas de esas no tienen sede en Colombia. De hecho, Amazon no tiene sede en Colombia. De hecho, eso es una tienda que no está acá directamente. Normalmente para ustedes comprar productos europeos en Colombia a través de Amazon tienen que tener un casillero casi siempre en Estados Unidos, que eso es un tema bastante complejo. Que hay Amazon Colombia, pero no es el Amazon original, ¿no? Entonces, todo ese tipo de temas ustedes tienen que tenerlos en cuenta a la hora de hacer esas negociaciones. De hecho, tema importante que entra acá mucho en todo este tema de los productos que les estoy explicando. Mi especialización en España fue sobre contratos y daños, ¿sí? Y un tema importante ahí, de hecho, mi tesis fue sobre productos defectuosos, responsabilidad en Colombia y en España por productos defectuosos. Y yo lo que planteé en esas situaciones, a ver, hombre, ¿qué sucede? ¿Sí? Les pongo el ejemplo. Vamos a salir un poquito del camino, pero este tema les va a servir demasiado. ¿Qué sucede si, por ejemplo, Carlos tiene un hijo? Va a una dulcería, es decir, a estas tiendas que venden dulces y demás. Y su hijo se antoja de una
de un dulcecito, digamos, una goma. Y empieza, ay, papá, yo quiero ese dulce, yo quiero ese dulce, necesito ese dulce. Y Carlos, uy, ya, compre, tome, lléveselo, comas ese dulce. El niño se mete, resulta que el niño tiene 3 años, y se mete el dulce a la boca. Y el dulce, como era pegachento y muy grande, se le quedó pegado acá, y no le pasaba. Y el papá empezó a hacerle respiración boca a boca, empezó a pegarle, le mandaron agua. Al niño el dulce no se le pasó. Y el niño se murió. Chicos, ese caso es de la vida real y pasó en España. Eso pasó en España. Un papá fue a una dulcería con su hijo, le dieron una gomita, la gomita se la atravesó acá y el niño se murió. Yo les hago una pregunta, sin crear controversia. ¿Ustedes de quién creen que es la culpa ahí? Ojo, sabiendo que eso es un acto de comercio, ¿no? Eso es un negocio jurídico porque evidentemente estoy yendo a comprar en una fábrica, ¿sí? Que no hay un contrato de por medio, pero aún así estoy comprando, ¿sí? Estoy ejerciendo actos de comercio, estoy yendo a comprar. Y evidentemente, digamos, va a tener implícitas consecuencias, ¿sí? Ya sea contraprestaciones y demás. Pero yo les pregunto, ¿quién cree ustedes que tuvo la culpa ahí? ¿Quién cree ustedes que debe responder ahí? Ojo, les voy a poner un último enunciado. El papá demandó a la fábrica. El papá demandó a la fábrica. ¿Ustedes qué creen que sucedió? Empieza, Fanny. Fanny, ¿tienes la manita alzada porque sí, porque vas a intervenir o porque bueno, dale, Fanny, empieza tú y luego Dayana. Buenos días, licenciada y compañeros. Pues yo creo que ahí tiene la culpa, pues creo que el Estado, porque debe haber una regulación, ¿no? Se supone de hecho que INVIMA o algo así tienen que tener el control y tienen pues que tomar como que todas esas medidas de mirar, de analizar, de mirar los polos, contras antes de aceptar que un producto pues salga como que al mercado, porque se supone que cuando uno va al supermercado uno echa. De hecho, nosotros no tenemos la cultura de leer ni de mirar ni qué es lo que estamos consumiendo, eso es otra, que uno no sabe, simplemente dice, ah, bajo en azúcar, dice dietético y uno ya cree que es dietético y a veces los dietéticos tienen más glucosa que los que no son. Entonces yo creo que debe haber como un ente regulador, ¿no? La fábrica, pues también, claro, porque ellos deben responsabilizarse de lo que están vendiendo. De hecho, el papá, pues no, porque él simplemente está comprando, él está contribuyendo supuestamente, pero yo creo que la fábrica y los entes de control serían los responsables. Ok, Fanny, interesante. Primer punto, aquí vamos a derecha e izquierda. Derecha, los que culpan a la fábrica y al Estado está Fanny. Y acá y en la izquierda el papá. Dayani. Pues ya empatando un poquito lo que dice la compañera, entonces también podría tener la culpa la tienda, porque si yo voy a vender un producto que no he revisado antes de tener, o sea, antes de comprarlo para yo ser proveedora, entonces la tienda también, porque es responsabilidad de ellos, ¿sí? De la tienda y del producto como tal también, porque se supone que es un producto para un niño y debe estar, lo que dice la compañera, súper revisado, súper probado y con todas las condiciones para poder sacarlo al mercado. Entonces también puede tener culpa la tienda y desde luego el productor, el fabricante. Entonces, tú vas por la mano derecha también, ¿no? Listo. Sí, señor. Giovanni. Licenciada, bueno, ahí hay un caso, pues para detallarlo muy bien. Se supone que una tienda legalmente constituida, pues, tiene sus permisos. Acá en Colombia, el INVIMA es el que regula el tema de los alimentos, bueno, todo este tema. Yo pienso que ahí la culpa fue del papá, porque el papá debió haber leído la etiqueta del dulce y mirar si ese dulce efectivamente era apto para su hijo, porque uno no le va a dar un hijo lo primero que coge y se lo entrega. Si es un padre, al no ser que sea un padre irresponsable, ¿no? Porque si uno es un padre responsable, pues uno coge la etiqueta, la revisa y dice, este dulce está pequeño, mi hijo es un niño de tanto, pues se lo puede comer sin ningún lío. Pero yo pienso que la culpa es del papá. Mano izquierda. Ok, vamos 2 por la fábrica, 1 por el papá. Antes de eso les pregunto,
¿Vamos bien con el tema o quieren que volvamos al tema central o seguimos con este? Porque me desvío un poco. No sé si seguimos con este tema. Sigamos, licenciada, con el tema. Ok, listo. Mano izquierda, va uno, dos derecha, dos izquierda. Ojo, fábrica, empresa, acá el papá. Me salen en orden, ¿no? Yo lo estoy leyendo en orden. Dayane. Licenciada, yo ya había opinado que era la fábrica y el qué, y el proveedor que era la tienda. Dejé la Ok, mano levantada. por favor, bájenla para yo no confundirme. Rocío. Yo opino que es un accidente, porque Ok. un papá no le va a dar a su hijo algo que sabe que le va a hacer daño. Y a un niño de 3 años, como en el ejemplo, a esa edad un niño no tiene la capacidad de razonar de me va a hacer bien, me va a hacer mal, me puede lastimar o no. Y la persona que lo vendió, menos. Un comerciante se preocupa por vender y ya. La empresa está simplemente creando productos para venta y distribución. Entonces, para mí sería un accidente. Si hay que ya definitivamente culpar a alguien, creo que sería más responsabilidad del padre, A porque ver, es ojo, obligación. la pregunta va dirigida a el padre demandó. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que dijo el tribunal? Eso es, ¿no? O sea, yo les estoy ya planteando que el padre sí demandó, ¿no? Entonces, sí tuvo que haber un concepto por parte del tribunal. Eso pasó en España. Por eso les digo, dictaminen un responsable, dictamínenlo, porque lo hubo. Entonces, les pregunto, ¿cómo creen que fue? Entonces, Rocío, dictamina un responsable. Bueno, no, yo lo aclararía como un accidente. No, Dale, no, perfecto. ya, no, sí. Entonces, punto intermedio. Ok, Sí, señora. Luis Fernando. Bueno, licenciada, yo lo veo como responsabilidad más directa del fabricante como tal, porque no me quiero equivocar, creo que hace unos años hubo una situación con una empresa de gomitas, creo que estaba generando ese tipo de accidentes y restringieron la circulación de ese producto. Entonces yo veo como que más cuestión del fabricante en donde pueda ocasionar todo este tipo de daño. Entonces repercute en él como la responsabilidad directa. Vamos tres por este lado. Tres me culparon al fabricante, uno me culpó al papá y una se me puso en término de accidente. Sigue Carlos Alonso. Maestra, para mí el culpable es el papá, Ok. porque según lo que usted dice, primero que el hijo le armó pelotera para que le comprara la goma. Segundo, como dijo el compañero Giovanni, el papá debió leer en la etiqueta si ese dulce estaba acorde para la edad de su hijo. Porque, claro, la fábrica hace un producto, la tienda lo pone en exhibición y pues, para venderlo. Pero, ¿cómo hace entonces la tienda para saber? Ay, no, es que el niño tiene 2 años y el dulce dice que es para 7 años. No, señor, no se lo vendo. No. O sea, esa es la responsabilidad para mí es del papá, no tener en cuenta la etiqueta, como dijo el compañero Giovanni, y además que uno no se deja hacer la montar de los hijos. Ya, ok. Me dices entonces que el papá, ¿no? Correcto, sí, el papá. Eso escuché. Julieta. Muchas gracias, licenciada. Para mí la responsabilidad es del padre, del cuidador, porque es la persona encargada de vigilar todo lo que pase con ese niño, y más en la hora de alimentos. Cualquier persona no está exenta de atragantarse con cualquier alimento, así sea líquido. Entonces, y más con los niños que con el afán de comerse en un dulce porque ellos lo quieren, pues se van a ahogar. Entonces, la fábrica, el tendero, ellos no están obligados a vender el dulce o a ponerse a leerle las indicaciones a cada persona. Prohibido comerlo los menores de 7 años.
prohibido, eso viene, por ejemplo, las canicas, ellas traen eso, que es prohibido para los niños menores de tantos años por el riesgo de que se las traguen. Entonces, eso ya es responsabilidad de cada persona que tenga en cuenta las indicaciones, si el producto está vencido, si no, si el producto es grande, si lo debe masticar bien, si no. Entonces, la responsabilidad recae sobre el padre porque debió hacer vigilancia sobre lo que el niño estaba comiendo. 3 papá, 3 fábrica, 1 intermedio. Julieta ya, Cardona todavía no, ¿no? Cardona. Aquí estoy, maestra. Cuéntame. Pues maestra, a mí me parece que la responsabilidad fue del papá, por lo siguiente. Okay. Una fábrica va a diseñar un producto y al crear un dulce no van a crear un dulce para qué tipo de persona lo va a consumir, porque el dulce lo consumen adultos como niños. Pero no conocimiento del producto que le dará al niño no lo hace exento de su responsabilidad. O sea, a mí me parece que él fue responsable porque él tenía que mirar qué clase de dulce le va a dar al niño, si está en la capacidad de morderlo, de tragarlo, si está en la capacidad de consumir el producto. Por lo menos yo tengo 3 hijos y yo siempre les daba dulces de acuerdo a la capacidad que ellos tenían. Porque si es un niño que ni siquiera tiene dientes y le van a dar un bombón, obviamente que se puede tragar un bombón o un confite. Entonces me parece que la responsabilidad fue el papá, que aunque de pronto no miró las consecuencias, él sí fue el responsable porque él tenía que mirar lo que tenía que darle a su hijo. Gracias, maestro. Ok. Voy a dar la palabra solo a 3 personas más y ya concluimos porque si no se nos va a la clase. Henry, Emanuel y Gustavo, que son los que tienen la manita alzada. Si quieren, me dicen simplemente quién creen que es el responsable y ya para avanzar. Licenciada, buenos días. El padre. Padre porque es el que tiene la custodia del niño. El niño no puede decidir qué es lo que va a consumir o no. Y igualmente el padre de pronto porque no le dio las indicaciones y recomendaciones. Gracias, muy amable. Ok, Emanuel. Buenos días. Para mí la culpa la tiene el padre porque, para resumir, yo como empresa yo no le estaría vendiendo un dulce a un niño de 3 años, yo se lo vendo al adulto responsable, entonces sería la culpa del padre. Ok, Gustavo. El fabricante, por no tener en cuenta las consecuencias que pueda llegar a tener los insumos con los cuales produjo el dulce. Ok, listo. Bajen las manitas si pueden. A ver, sí hubo una pronunciación por parte del tribunal y fue 60% de responsabilidad fue de la fábrica. 60% de la responsabilidad fue la fábrica, 40% fue del papá. Y bastante a mí me impresionó y muchísimo el tema del papá. Hazte cuenta que se te muere tu hijo, estás muy dolido, estás muy triste, quieres una indemnización, demandas y el tribunal te dice es que también eres culpable. Sí, no en su mayoría, sino en un 40%. Así fue dictaminado por el tribunal. Evidentemente, pues el mayor responsable fue la fábrica. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque es importante que entendamos algo. Todo lo que me dijeron, todo en su mayoría tienen razón. O sea, todos tienen razón. Los productos inicialmente, y ojo, en Colombia, o sea, con esta investigación que yo hice me di cuenta que nosotros estamos re mal, pero súper atrasados, súper atrasados en el tema de la protección del consumidor, pero mucho. O sea, tenemos un estatuto del consumidor del 2011, chicos, 2011. Y algo que les va a sorprender demasiado es que no tenemos una ley de responsabilidad por productos defectuosos. No la hay. Los únicos, a ver, España tiene una ley para resolver este tipo de casos, que se llama Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos. Colombia tiene un estatuto, y es el Estatuto del Consumidor. Y dentro del Estatuto del Consumidor pone 5 artículos que el título dice responsabilidad por productos defectuosos y solo son 5 artículos, pero no es una ley, o sea, es un apartado dentro de la ley del Estatuto del Consumidor. A mí me impresionó y demasiado, estamos muy atrasados. O sea, realmente es un tema que se queda muy corto y realmente para poder darle vía de resolver situaciones acá en Colombia, se ha ido por vía jurisprudencial. La Corte ha tenido que irse por vía jurisprudencial. O sea, realmente a mí me impresionó mucho el tema.
¿Y por qué les explico esto? Porque digamos, esto es un caso que yo les estoy poniendo a ver, de una compra de un dulce, pero hablemos de, por ejemplo, la compra de un carro con una concesionaria, que venga con un producto defectuoso y resulta que venía sin líquido de freno y se mató. Entonces, hablándoles de negociación jurídica, y les hablaba muy bien del tema de las cláusulas, es tener cuidado, ¿sí? De qué se establecen las cláusulas, qué están aceptando ustedes en medio de esa negociación de sus intereses, porque a veces, a ver, ojo, no hay legislación que lo tenga, realmente los contratos privados, porque ojo, no estamos hablando del Estado, alguien me habla del Estado, acá no está el Estado, estamos hablando de temas de comercio particulares. O sea, estamos a ver una dulcería privada, particular, acá no entra el Estado. El Estado te puede dar a ti un estatuto del comercio, estatuto del consumidor, donde explica, o por ejemplo, pueden haber reglamentos internos de cómo deben ser los productos, cómo se deben etiquetar, cómo se deben pero ojo, el Estado no está encima de todas las empresas de Colombia para ver cómo lo hacen, ¿sí? Y eso no es culpa del Estado, eso es culpa de los fabricantes y de la empresa. Ojo, a ver, otro tema importante, digamos, el fabricante hace un producto tóxico y nocivo, que solamente lo pueden manipular, digamos, químicos, personas que se dedican a la química. Y resulta que yo fui porque yo quería hacer algo potente para mi baño, para limpiarlo y dejarlo blanco, y dije, quiero ir a comprar todo lo que me vendan en una tienda química para... Y eso pasa en Colombia, o sea, eso pasa. Que uno va a unas tiendas de esas donde venden productos para limpieza extremo y le venden a uno unos mejurjes que métanse ustedes al baño a ver si no se van a desmayar, a marear o a crear una reacción alérgica. Inclusive hay gente que se puede matar. O sea, una tía mía fue a un hotel a trabajar y se intoxicó. Le dieron 4 días de incapacidad porque casi la mata, un producto que le dio el mismo hotel para limpiar. Entonces, ojo chicos, a veces no es el fabricante fabrica el producto porque pues tiene que existir, a veces es el proveedor también. Es, ojo, ¿a quién le vendes? Si a ti la ley te dice que esto tiene un sellado que dice inflamable, nocivo, qué sé yo, que no lo puedes vender a un particular, no lo vendas, no lo vendas. Se lo puedes vender simplemente a este tipo de personas, ¿sí? Simplemente se lo puedes vender a un químico, se lo puedes vender a un ingeniero, pero no se lo puedes vender a otra persona, porque es que nosotros no sabemos manipularlo, no tenemos esa praxis de saber cómo se manipulan esos elementos. Eso para que entiendan un poco el tema de la responsabilidad en el producto, que a veces puede venir del fabricante. Ahora, ¿cuándo viene del fabricante? Cuando, o bueno, ¿cómo les puedo explicar el tipo de defecto? Porque el defecto puede ser, ojo, el defecto no es simplemente de información, es decir, de decir, ojo, este producto tiene etiquetas donde dice que es inflamable y demás, y no, el defecto no puede venir solo de ahí. El defecto también puede ser de fabricación y de diseño. Es decir, cuando ¿lo diseñaron bien? ¿Quién lo diseñó? La persona tenía la capacidad de diseñar ese producto, o sea, tenía esa praxis científica, esa concepción para poder Licenciada, hacer ese diseño. Dime. licenciada, pero volviendo un momentico al tema pasado que acabamos de hablar, yo pienso que entonces el culpable no debió haber sido el fabricante ni la tienda, sino haber extendido la responsabilidad también al Estado, porque se supone que el Estado tiene un ente que es el encargado de revisar las cosas para que los consumidores la consuman de forma segura. Pues aquí en Colombia es la DIAN y uno se confía de un producto de eso. Usted va a una droguería y pide un acetaminofén y usted se confía de que ese acetaminofén está regulado por el Estado. ¿Cómo yo voy a ir a comprar a una tienda No, un producto? Pues pienso yo, ¿no? Yo pienso que también el Estado también tiene la culpa por ser negligente. no, 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 porque el Estado no es el que lo está produciendo. El Estado da los lineamientos legales y ojo, el Estado a través de qué entes, ¿no? Porque el Estado no es científico, no es ingeniero, el Estado es a ver, es una invención social. El Estado no es una persona física, es una figura que organiza, ¿sí? A través de sus instituciones, pues cómo vienen a funcionar muchos aspectos legales del país. Pero el Licenciada, pues Estado, en este caso acá en Colombia, pues la representación en el INVIMA, ¿no? Porque acá hay un INVIMA, sí, que sí, es sí, el sí, sí. encargado de eso. Bueno, Giovanni, y yo te pongo ahora el ejemplo. Eso en cuanto a los productos, que ya te voy a explicar por qué no es así. Pero si yo te cambio el ejemplo y te digo, a ver, ya no vamos a hablar de un producto, sino de un servicio.
Entonces yo te digo, ahora no es un producto, ahora es un servicio defectuoso. Y ya no te voy a hablar de un dulce, ya no te voy a hablar de un carro, ya no te voy a hablar de eso, sino te voy a hablar de una clínica privada. Y un médico que no tenía la praxis para operar a alguien, llega y lo opera y lo mata. Pues se Eso es un supone, ser pues se supone que hay unos privada, procedimientos. clínica privada. No te estoy hablando de un hospital ni una clínica pública del Estado, te estoy hablando de una clínica privada, porque en el anterior ejemplo te hablé de una fábrica. No te estoy hablando de tiendas del Estado, te estoy hablando de una fábrica privada. ¿El Estado tiene la culpa por lo que hizo la clínica privada, por lo que hizo ese médico? No, no, el Estado no tendría la culpa, pero entonces sí hay unos entes del Estado que dictan unos protocolos a seguir, que esos protocolos Ajá, están en ajá, la ajá. cabeza de Y es, de las ajá, secretarías departamentales de salud, de las municipales, son los encargados de ajá, los protocolos y de saber esa clínica qué procedimientos debe de tener para hacer X, o sea, ajá. qué protocolo debe aplicarle a X procedimiento, porque entonces tampoco nadie se haría cirugía estética porque dirá, no, ¿qué tal que me vaya a ir a hacer X cirugía? Y si esa cirugía a mí no me la garantizan, si no está regulada por el ente, llámese la Secretaría Departamental, si la clínica no está habilitada, si es una clínica pirata, entonces uno también tiene que mirar todo eso. No, 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 Entonces, no, no, yo te estoy hablando a ti de una clínica habilitada. Yo no te estoy hablando de una clínica pirata, te estoy afirmando que el ejemplo es con una clínica que tiene todos sus documentos al día, sus lineamientos al día, pero el médico llegó, hizo una mala praxis y mató a Fanny, por ejemplo. Disculpa, Fanny, que te he matado toda la clase, pero bueno, hizo una pues, mala praxis y mató a Fanny. ¿Es culpa del pues, Estado? pues el médico no siguió los protocolos adecuados. ¿Y es Y culpa del Estado? en ese caso sí sería culpa del médico. Es exactamente lo mismo. A ver, o sea, lo que yo trato de darte a entender es que, claro, el Estado de alineamientos regula, etcétera, pero la fábrica cumple con todo. O sea, la fábrica de la dulcería en ningún momento fue responsable porque no siguió los lineamientos del Estado. A ver, les voy a explicar cuál fue el fallo. El fallo es 60% culpa de la fábrica por el diseño del dulce. Fue un diseño de proyección, ni siquiera de fabricación, de proyección. Y es que no tuvieron en cuenta las dimensiones del dulce y el material de la goma, ¿ok? Entonces ese dulce era tan grande, digamos, para la boca de un niño de 3 años, ¿no? O sea, para mí, para ustedes, pero para la boca de un niño de 3 años, un dulcecito ya así de grande, ya tiene un diseño de proyección. Y es, ojo, el producto no puede resultar más peligroso para el adquiriente de lo que un hombre razonablemente pudiera esperar. De hecho, eso que les acabo de decir es la definición de producto defectuoso por el mejor tratadista en el tema, que es Díez Picasso. Díez Picasso dice, para que un producto sea defectuoso, o como decimos si un producto es defectuoso, y es cuando el producto resulte más peligroso para el adquiriente, es decir, para la persona que lo compra, de lo que un hombre razonable, ¿sí? En su actuar humano, pudiera esperar, y que el daño esté fuera de lo razonable, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Hombre, yo compro un dulce, yo no soy científica, yo no soy creadora de dulces ni nada, yo no sé qué, o sea, para mí, ellos en su proyección tenían que saber cuáles eran las dimensiones, ojo, tienen que preverlo, porque para mí no, o sea, quizás en mi actuar humano, yo vivo comprando gomitas, me gustan mucho las gomitas, hay dulces que se derriten muy fácil y nunca van a ahogarme, como hay productos que no, que hay que masticarlos, no pasárselos, porque hay que masticarlos. Entonces, todo ese tipo de información tiene que ser más peligrosa de lo que uno cree que podría ser para que el daño sea defectuoso, sí, para que, perdón, el daño no, el producto sea defectuoso. ¿Qué dice el tribunal? Dice, hombre, si bien el papá, si bien el papá es su cuidador y debió prever también que ese dulce era muy grande y que tenía un material que no era fácilmente consumible, ¿sí? Cuando lo compró, la fábrica, que es la persona, que es la que lo está creando y lo está poniendo en comercio, debía prever la proyección. Ojo, esto no pasó solo con dulces, también pasó con una empresa de cunas. Resulta que vendieron una cuna donde ustedes saben que ellas están hechas de palitos, ¿no? O sea, para que el niño no se salga, la cuna tiene unos palitos, ¿sí? Resulta que un niño metió la cabeza entre esos dos palitos. Cuando lo fue a sacar no pudo y el niño se ahogó. O sea, murió asfixiado.
también fue culpa de la fábrica. También la culpa fue de la fábrica. ¿Por qué? Porque, hombre, proyección, ustedes son los que están vendiendo. Y acá no tiene nada que ver el Estado, porque el Estado no puede estar encima de las fábricas diciéndole, a ver, ¿de qué dimensión va a ser los palitos? Son empresas privadas, no son empresas del Estado, son empresas particulares. Y hay lineamientos. De hecho, también hay lineamientos que no son del Estado, que son propiamente de la praxis de su profesión, ¿sí? Que se aprenden en la praxis de su profesión. A ver, claro, si bien yo tengo un código de ética del abogado, por lo que yo haga, el Estado no tiene la culpa. Si yo como abogada hago una mala defensa, una mala praxis, el Estado no entra a responder por mí. Yo respondo. A diferencia de que yo fuera funcionaria pública, ¿no? Funcionaria pública es diferente, empresas del Estado es diferente, pero yo estoy hablando acá como una particular. Si yo hago una mala defensa, en la que va a tener su proceso disciplinario en el Consejo Superior de la Judicatura soy yo, no el Estado. A menos que yo sea fiscal, al menos que yo sea funcionaria pública, y ya el proceso es diferente, porque ya ahí la condena es para el Estado y la acción de repetición va a ser sobre mí. No sé si me entienden el concepto, pero bueno, lo que quiero darles a entender es que el Estado puede dar lineamientos, pueden haber códigos y demás, pero el Estado no puede estar encima de todas las fábricas de Colombia. Y de hecho, el Estado no está encima de todas las fábricas internacionales. Hablemos, digamos, no es una fábrica de Colombia, lo mandaron a traer de otro país. Entonces, ¿que condenamos a España porque España nos mandó unos dulces? No. O sea, no vamos a condenar al país, se condenan a las fábricas. Se va en contra de las fábricas. Ahora, caso contrario es que el producto me lo venda el Estado, ¿sí? Que sea una entidad del Estado el que me esté dando el producto a mí, porque ya hablamos de servicios públicos. Y en los servicios públicos responde el Estado. Para los funcionarios públicos responde el Estado. Para los servidores públicos responde el Estado. Pero si yo les hablo de particulares, el particular responde. El particular responde, no responde nadie más. El particular. Te ponía el ejemplo para que lo entendieras un poco del cirujano. Hombre, cumplen todos los lineamientos, la clínica está debidamente registrada, todo está debidamente registrado, el médico tiene su código de médico, todo está bien. Pero lo mató. Hizo una mala praxis y lo mató. Yo no puedo condenar al Estado. Yo no puedo condenar al Estado. O sea, hombre, fue un error, pues algo atribuible a la persona que lo hizo, no al Estado. Les cambió el caso. Si hubiera sido en el hospital, ya condenamos al Estado. Y ojo, el Estado repite sobre el médico. Tampoco es que el Estado se desfalque, porque si se demuestra que la culpa fue del médico, el Estado entra a pagar, pero luego el Estado repite sobre el médico, para que lo tengan un poco claro, ¿no? De que no siempre es el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. No, es que también tenemos que asumir que hay cosas que no son del Estado, que también somos nosotros, ¿sí? Que también es el actuar humano. Entonces, volviendo al tema que te decía de la fábrica, el tribunal dice, condenamos a la fábrica porque fue un error de proyección. De hecho, les voy a pasar la sentencia, les va a encantar. Es un poco diferente a las colombianas, esta es más diferente porque es un tribunal español, esto no pasó en Colombia, eso pasó fue en España. Entonces llega y dice España, o sea, el papá tiene la culpa, en el 40% vamos a hacer una concurrencia de culpas, pero a ver, la fábrica, imagínense chicos que vuelva a pasar. Entonces vamos a condenar a todos los papás que vayan a comprar dulces para sus hijos y que todos se ahoguen. No, no, evidentemente ellos tenían que sacar ese producto del mercado. Y si no lo sacaban del mercado, rediseñarlo. Rediseñarlo para que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar. Eso para que entiendan un poco el tema de la responsabilidad en ese sentido, ¿no? Que es un tema interesantísimo, hablándolo en un ámbito particular. Yo acá no estoy metiendo al Estado, estoy hablando, a ver, recordemos que estamos viendo privado, ¿no? Estamos viendo privado, no estamos viendo público, estamos yéndonos por todo el ámbito privado, estamos hablando de las relaciones entre particulares, ¿sí? Y cuando yo les hablo de negocio jurídico, también les estoy hablando entre particulares, porque si no, ya lo otro sería contratos con el Estado y no estamos viendo eso. Estamos viendo negocio jurídico, contratos entre particulares. Entonces es para que vean un poco y dimensionemos un poco el tipo de alcance y consecuencias que puede tener el negociar con un particular. Y ahora, esto se los digo porque hay una desventaja cuando tú no puedes negociar, sino cuando simplemente te adhieres a, por ejemplo, si voy a una tienda y compro un dulce, yo no llego a contratar con el señor cómo me va a vender el dulce, en qué condiciones y demás. Yo llego y compro el dulce, lo pago y ya. Ahí no hay ninguna negociación.
Diferencia de hacer un contrato, negocio jurídico, donde yo te diga, te vendo tal cosa, pero te la vendo en estas condiciones. ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? Yo te lo compro y te lo acepto en estas condiciones, pero es que si esto pasa, tú vas a responder con esto. Eso es una negociación. Eso es un negocio jurídico. Cuando entre una o más partes entran a través de la manifestación de su voluntad, decir cómo van a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, pero negociando sus intereses, ¿sí? Teniendo en cuenta la negociación de sus intereses. ¿Eso queda claro hasta ahí? Sé que deben de tener una cantidad de dudas, pero hasta ahí el negocio jurídico lo entendemos. Ahora, les voy a dar un momento la mano y les voy a contar otro caso que les va a parecer súper, o sea, súper descabellado, pero que les va a interesar mucho. Dime, Fanny. En cuanto a esto, pues uno se queda como que plop, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es que uno cuando va, digamos, al supermercado, uno supone que todo lo que hay en los stands, pues está ya revisado, ya está debidamente procesado. Uno confía, o sea, la verdad es que yo me quedo en shock porque yo creía la verdad, que Invidma se encargaba de todo eso, la DIAN. Yo pensaba que uno va y uno Sí regula. Ellos sí Sí, tienen pero que llevar una regulación y un control, inclusive esto aplica demasiado a los medicamentos, demasiado. Sí tienen que claro, haber una regulación y un control, pero a ver, ojo, el tema de INVIMA y demás no pasa más allá de ser un control, ¿no? De que ellos tienen que hacer autorizaciones y revisión, pero el tema de productos que son, a ver, hablemos por ejemplo de los emprendimientos, ¿cómo se regula eso? Porque hablemos de que ahora hay gente que emprende y dice, voy a emprender y voy a montar postre. Y resulta que alguien se murió con un postre. ¿no? O le da una infección intestinal por la mala manipulación, porque es que de hecho por eso es que uno ahora, al menos después de la pandemia, porque es que el cuento es que uno abrió, al menos yo abrí los ojos con el cuento de la pandemia. O cuando me doy cuenta que los que nos autorizan y los que nos estaban prácticamente obligando a vacunarnos no son ni científicos. Entonces, cuando uno empieza a investigar, yo dije, no, yo no me vacuno. No, 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 no. Porque entonces uno se pone a mirar una cantidad de incoherencias y a partir de ese proceso de la pandemia uno abrió mucho los ojos. Ahora por lo menos yo voy al supermercado y miro fechas de vencimiento, miro qué contiene el producto. O sea, ya uno como que despertó y miro qué voy a comer, porque a mí me mata es lo que como prácticamente. Entonces, sí, Sí, de y verdad. por ejemplo, les iba a explicar algo. Es muy triste algo que pasa en Colombia, que acá no tenemos, la Corte se ha ido más por un régimen de responsabilidad subjetivo que objetivo, y eso es muy triste, chicos. Que haya un régimen de responsabilidad más subjetivo que objetivo, a mí me parece grave, y les voy a explicar para que lo entiendan. Cuando yo les hablo a ustedes de un régimen de responsabilidad objetivo, quiere decir que sin importar, ojo, sin importar lo que haya hecho el fabricante, por ser el fabricante, ya tiene que responder. No me importa en qué condiciones, pero si demostramos que el producto era defectuoso, responde, responde. Y eso pasa en España, y a mí me parece que eso está bien. Es, ojo, tú eres el fabricante, es que tú eres el que tiene la pericia, la praxis de lo que vas a vender. Tú respondes. Así como te beneficias, respondes. No puedes vender algo defectuoso y echarle la culpa a que lo compró. Respondes. Es un régimen de responsabilidad objetivo. Es objetivo. Tú respondes, tú lo creas, tú respondes. Si es evidentemente hay que demostrar la defectuosidad, ¿no? Pero si se demuestra la defectuosidad, tú respondes. Respondes. En Colombia no, chicos. En Colombia hay un régimen de responsabilidad subjetivo. Y acá sí entran a ver qué hiciste tú también. ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Acá sí es subjetivo. Entonces, eso es un tema que se los brotecí así por encima para que más o menos lo comprendan. Y más que todo por un tema de error, ¿sí? Ellos lo llaman más por un tema de error. Entonces, eso es algo que ustedes van a ver posteriormente, pero que preocupa,
sí preocupa y bastante de cómo podemos de pronto estar un poco estancados y en nuestra legislación, cómo de pronto hemos mantenido una postura para mí errónea, que esa fue la conclusión de mi tesis. Para mí se ha mantenido de pronto una postura errónea en ese sentido. Ahora, yo les decía que ya les voy a dar la palabra, es que se va a acabar la clase porque ya van a ser las 11 y quiero contarles un caso, pero que a mí me dejó, miren, descabellada. En Estados Unidos hay algo que se llama los Emma Award Choice, que son como los premios Emmy o Emma, algo así. Esos premios se dan todos los años, búsquenlo en internet y no es mentira, o sea, yo quedé descabelladísima. A la jurisprudencia o a la sentencia o al fallo más estúpido que haya habido en el año. Así, literal, son los premios al fallo más estúpido que haya habido en el año por responsabilidad civil. Entonces, ¿saben cómo nació eso? Les cuento. Dato interesante, me interesa que sepan todo este tipo de cositas. Resulta que en Estados Unidos, una señora iba en su carro, digamos una Toyota, ¿sí? Y resulta que ella va a un McDonald's. Llega a un McDonald's y dice, en el autocar, usted sabe, el autocar, que uno no entra, sino simplemente va en el carro y pide. Y ella llega y dice, ¿me pueden vender un café, por favor? Le venden el café. A ver, un café caliente, ¿no? Ella pide exactamente un café caliente. Un café caliente es un café caliente, no deja de ser caliente, está caliente. Un café caliente quema, ¿ok? Si ya pide un café caliente, ¿y qué hacen estas empresas para que no te quemes? Es ponerlas en unos portavasos, ¿ok? Lo tapan, le ponen una tapita y lo ponen en unos portavasos. Ella compra su café, se lo venden en este portavasos, lo paga, se lo pone entre las piernas y empieza a manejar. Y a la vez va hablando por teléfono. Ella va manejando, va hablando por teléfono y tiene su café entre sus piernas. Resulta que esta chica hace un freno en seco y el café se le riega en las piernas. Y sus órganos genitales se le quemaron en tercer grado. Su vagina, todo. O sea, ella toda se quemó en tercer grado. Las consecuencias son graves, muy graves. Y es una lesión corporal grave, funcional, de hecho. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí legalmente? ¿Qué creen ustedes que pasó? Ella demandó a McDonald's. Ella demandó a McDonald's. ¿Qué creen ustedes que pasó? Algunos, solo uno porque no podemos Creo que la extendernos, solo uno. perdió, porque yo creo que perdió, porque pues a ella quien la mandó a meterlo en medio de las piernas cuando hay un portavasos en el carro y todavía hablando por teléfonos, ahí ya fue descuido de ella, pienso yo, ¿no? Claro, Pues, dime, Dayani. Y luego Paula, que Paula me alzó la manita y quiero escucharla. Dime, Dayani. o sea, tal vez ahí tuvo la culpa McDonald's, pues como pues ya por la segunda parte, es porque de pronto el producto no estaba bien sellado, bien tapado, sabiendo que estaban vendiendo un producto caliente. Digo yo, pues para la contraparte. Ok, ¿Sí? sí, Paula. Licenciada, ¿Tienes algún otro dispositivo? Es que normalmente suena así cuando tienes otro dispositivo al lado. sí, señora. Yo creo que ella demandó a McDonald's y ganó la demanda, pues porque el producto que le entregaron, pues la temperatura en la que venía el producto era riesgosa para ella. O sea, no está en una temperatura adecuada. De pronto, como entregan esas bebidas muy calientes y si ya no tiene el cuidado adecuado, pues consecuencias de poderse quemar. Claro. Bueno, les cuento. Emma, los premios Emma Awards, no sé qué, que es el tema este. Fíjense que el nombre de ella está puesto en estos Emma Awards Choice, no sé exactamente cuál es el nombre, porque es el caso más estúpido que ha tenido Estados Unidos en responsabilidad civil. A ella la indemnizó McDonald's como por 4.000 euros, no sé cuánto. Declararon culpable a McDonald's. Y luego, y después, años después del caso, dijeron, qué caso más estúpido. Eso no era culpa de McDonald's.
Ok, chicos, ya nos van a sacar. Me sacaron un momento porque ya van a iniciar. Pero bueno, les finalizo rápido el tema. Fue el tema más estúpido que hubo. A ver, vas a comprar una bebida, por eso les hacía énfasis en caliente, 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 que quema. Es caliente, quema, vas manejando, vas hablando por celular, te lo dan a ver, ellos cumplen, ellos se lo están dando en un portabazo. Si tú vas manejando y te lo pones entre tus piernas, a ver, te vas a quemar. Está caliente y quema. Está caliente y quema. ¿Cómo te lo pones en tus piernas? Una imprudencia de por medio, sí. Exactamente, eso sí, eso es imprudencia tuya, eso es falta de negligencia tuya. A ver, están un portavasos, ellos cumplen. Como está muy caliente, no a ver, diferente el caso es que te lo entreguen así. Sin portavasos y te lo entreguen, te quema. Salta, te quema. Te lo dieron en un portavasos. Los carros vienen para poner vasos. En su mayoría, casi todos tienen eso. Ponlo ahí. No, ella decidió ponerlo en medio de sus piernas e ir hablando por teléfono a la vez. Frena en seco, se quema. ¿Qué culpa tiene McDonald's? Si te lo está dando en un portavasos, para que lo pongas donde van los portavasos y no te quemes. Fue el caso más estúpido que ha tenido Estados Unidos hasta el momento en responsabilidad civil. Yo me quedé. Y de ahí, en todos los años, se crearon los premios EMA y todos los años condenaban en esos, o sea, literal hacían unos premios donde decían el caso, o sea, proponían 5 casos así como ese que les acabo de poner y condecoraban al más estúpido, al más descabellado, al más fuera de la ley, el que decían, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que vengan a condenar a una empresa por una imprudencia tuya? ¿Ok? O sea, eso es descabellado. Les voy a pasar, ya me tengo que salir, les voy a pasar el link de los premios, para que los vean que no es mentira. Les voy a pasar la sentencia del del niño que se ahogó con el caramelo y les voy a pasar la sentencia de McDonald's con la chica del café, para que lean las consideraciones de la Corte y se den cuenta en base a qué fallaron de esa manera. Vimos negocio jurídico, vimos hecho jurídico y acto jurídico. El viernes nos vemos 40 minutos para terminar la clase de hoy, porque sé que me desvié, pero es que quería contarles todo ese tema para que lo tengan ahí, porque es muy importante que lo tengan. O sea, y les va a servir demasiado, o sea, demasiado cuando empiezan a ver todo el tema de responsabilidad en procedimiento civil. No creo que yo les dé clase ahí, pero pues les va a servir muchísimo. Entonces, nada, los dejo, ya me están acosando porque me tengo que salir, de hecho me sacaron a la fuerza. Si tienen alguna duda sobre el tema que acabamos de ver hoy, me escriben, ustedes tienen mi número, todos tienen mi número, ahí me pueden enviar mensaje, solicitarme información, por ejemplo, lo del libro, tengo demasiadas ocupaciones y me pueden acordar, les agradecería. Entonces, que me manden mejor un mensajito respecto a las sentencias, si no las mando inmediatamente, porque todo eso lo tengo en la base de la Universidad de Salamanca de España, tengo que descargarlo y mandárselos. Me mandan mensajito para hacerlo. Investiguen bastante sobre el tema, que es súper interesante, o sea, ese tema es bastante interesante, el tema del Estatuto del Consumidor es importante porque en España van 1000 años luz que acá, 1000 años luz. Entonces, y Estados Unidos a mí me ha dejado decepcionada, de hecho, o sea, ha sido como casi todo lo contrario. Entonces, revisen un poco el tema, los dejo ya y nos vemos el viernes 40 minutos nomás y ya el sábado en forma la clase, que ya va a ser obligaciones y contratos. Chicos, hasta luego. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Gracias.